Está después del libro de Filemón. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Bueno, yo leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adorad de todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dicen: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llevando fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría me hace más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta noche una vez más, amén. Pueden sentarse, amén. Estamos estudiando el primer capítulo del libro de Hebreos y traíamos un tema. ¿Cuál era el tema que traíamos hace 15 días? ¿Cómo se llama? Sí, pero había un título para el primer punto de nuestro libro. ¿Cuál era? ¿Cómo era el título de la clase? Jesús, la revelación de Dios, el Mesías de Dios. Ese era el título de la clase el martes pasado, no sé si se lo digo. Estamos estudiando cristología, o sea que es el estudio de Cristo a través de la palabra. Y tomamos el libro de Hebreos porque específicamente Hebreos, el escritor de Hebreos se toma el trabajo de demostrar la superioridad de Cristo. Amén. O sea, el propósito del libro de Hebreos es mostrar la superioridad de Cristo, que Cristo es superior a todos los que los judíos creían. Amén. Y primero lo vimos como superior ¿a quién? A los profetas. Superior a los profetas. Amén. O sea, ¿cuál es el propósito del escritor de Hebreos? La carta a los hebreos, como su nombre lo indica, está escrita a los hebreos que estaban esparcidos por todo el Asia. Amén. Y había una lucha entre los judaizantes, como lo vimos en el libro de Gálatas, como lo vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos, que hay una lucha con los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo que creció dentro de la iglesia, que querían volver a las cosas de la ley, querían regresarse a las cosas de la ley. Entonces comenzaron a mezclar la gracia con la ley, pero le daban más prioridad a las cosas de la ley que a la gracia. Cristo representa la gracia. Amén. Y ellos no miraban a Cristo como el Hijo de Dios, ni lo miraban como el Cristo, ni como el unigénito, sino que hablaban de Cristo como una persona más. Amén. Hablaban de Cristo como un profeta, hablaban de Cristo como un ángel, y hablaban de Cristo como un rey igual que los demás reyes que había habido en Israel. O sea, el propósito de Hebreos era mostrar que Cristo era superior a los profetas, que aún que siendo profeta él era superior porque él tenía un título que lo distinguía sobre cualquier otra persona. ¿Cuál era el título? Según lo que enseñamos hace 15 días. O sea que si le dan un examen ustedes de oro rapa todo, el título que lo distingue es Hijo de Dios. A ninguno de los profetas se le dijo que era hijo de él. A ninguno de los ángeles le dijo: tú eres hijo mío, tú eres mío, tú eres mi hijo. A ninguno le dijo, ni a ningún rey tampoco. Ahora que veamos que es superior a los reyes, tampoco a ningún rey le dijo que era su hijo. Amén. Bien, entonces estamos estudiando el segundo punto, que es Cristo superior ¿a qué? A los ángeles. Amén. Y les hablaba de que en la palabra
había algunos versículos que mencionaban a los ángeles como hijos de Dios, pero que solamente era un mero título. Amén. Pero que en sí el verdadero hijo de Dios es Cristo Jesús. Amén. Entonces, el punto B de los ángeles dice que los ángeles están sujetos al Hijo y le rinden adoración. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Amén. O sea, Cristo no es un ángel. La palabra ángel, ustedes saben que significa mensajero. Amén. Y que para algunos judíos, Cristo simplemente había sido un mensajero más que Dios había enviado para traer palabras del cielo a los hombres. Pero el escritor de Hebreos nos demuestra a través de la palabra que Cristo era superior a los ángeles, que siendo mensajero de Dios era superior a los ángeles. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Algunos sí lo quieren que me lo lean. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. Está hablando de Cristo como el Cordero de Dios. Escúchese, y miré y oí la voz de muchos ¿qué? Ángeles. ¿Alrededor de dónde? Del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué están haciendo los ángeles? ¿Están adorando a quién? Al Hijo de Dios. Lo están adorando. Amén. Ustedes se acuerdan cuando aquí mismo en el capítulo 5 que Juan tiene la revelación. Vamos al verso 2 del capítulo 5. Dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. O sea, ahí encontramos que los ángeles están señalando a Cristo como el único digno de desatar los sellos. Amén. Y que están declarando que Cristo está por encima de ellos. Amén. Que Cristo como Hijo de Dios está por encima de ellos. Entonces no entiendo por qué los testigos de Jehová dicen que Cristo es un ángel. Porque la doctrina de los testigos de Jehová enseñan que Cristo solo era un mensajero que vino de parte de Dios para traer un mensaje, pero que él era un hombre común y corriente como los demás. Y no lo enseñan como hijo de Dios, pero la Escritura nos enseña a nosotros que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que es superior a los ángeles. Amén. Y que los ángeles solo tienen la función de ser mensajeros y a favor de la raza humana. Amén. Ahora, verso 7, vamos a Hebreos, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros ¿qué? Llama de fuego. Eso está en el Salmo 104, verso 4. A ver, alguien que me busque Salmo 104, verso 4. ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? Ya los ángeles son mensajeros, pero también hay otras cosas que Dios usa como mensajeros. ¿Cómo dice el Salmo 104, verso 4? Que hace los vientos tus mensajeros, y
El que hace a los vientos, ¿qué? Sus mensajeros. Y a las flamas de fuego, ¿qué? Sus ministros. O sea, de tal manera que el salmista está enseñando que Dios puede usar como mensajero hasta el viento. Amén. Y que Dios puede usar como mensajero hasta las llamas de fuego. Pero que su hijo es superior a las llamas de fuego, es superior al viento y es superior a los ángeles. Amén. Que aunque cumplan la función de llevar mensajes, que aunque cumplan la función de llevar enseñanza a los seres humanos, Cristo es superior a todos ellos. Y ellos no son dignos de adoración. Porque en muchos versículos de la Biblia encontramos a hombres que intentaron adorar a los ángeles y los ángeles le dijeron: no, nosotros somos como un siervo que tuyo. O sea que los ángeles no merecen adoración, pero Cristo, Hijo de Dios, sí merece ser adorado. Amén. Cristo, Hijo de Dios, sí merece ser glorificado. Ningún ángel merece adoración, pero el Hijo de Dios sí merece toda adoración. Amén. Entonces, por lo tanto, Él es superior a los ángeles, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado. A su nombre sea la gloria. Hebreo, el libro de los Salmos, capítulo 148, el verso 8. Entonces no podemos comparar a Cristo con un ángel porque es superior a los ángeles. Amén. Dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecutan su palabra. O sea, Dios usa a los fenómenos naturales como mensajeros de Él. Amén. Hay fenómenos naturales que nos traen enseñanza a nosotros, que nos avisan el juicio de Dios, que nos avisan la ira de Dios. ¿Cuánto estaban el martes? ¿Fue el martes pasado? ¿O el lunes, verdad? El lunes pasado que pasó el ventarrón ese por aquí. ¿Fue el lunes? ¿Ah? ¿Cuánto estábamos asustados? ¿Usted cree que Dios nos estaba avisando algo a nosotros ahí? ¿Ah? Claro que nos está hablando Dios. Dios está mostrando su inconformidad con esta ciudad. Amén. De esa forma Dios la está mostrando. Y por ahí apenas eso fue como una caricia. Imagínese usted que eso permanezca un buen rato sobre la ciudad. Si apenas fueron fracciones de segundo, y cuántos desastres no hubieron, imagínese usted que eso se detenga. Entonces Dios usa los fenómenos naturales como mensajeros de Él, como los terremotos, por ejemplo, como los huracanes. Los usa como mensajeros para advertir a la gente que no está de acuerdo con su proceder, que no está de acuerdo con lo que están haciendo. Y a veces no entendemos, pero la Biblia específicamente nos habla que los fenómenos naturales son mensajeros de Dios. Entonces podemos comparar a Cristo con un ventarrón de esto. Es superior a eso. Amén. Por eso cuando se levantó aquella tormenta en el lago de Genesaret, que él iba con los discípulos y él estaba durmiendo y los discípulos estaban asustados mientras el Señor dormía y lo despertaron. Cuando lo despertaron, ¿qué hizo él? ¿Qué le dijo a la mar? Calla. ¿Y qué hizo la mar? Le obedeció. Entonces entendemos que Él es superior a los fenómenos naturales porque Él es Hijo de Dios. A su nombre, denle un aplauso a ese Dios. Entonces, nosotros tenemos claro el concepto, hermano, que Cristo es mucho mayor que los ángeles. Vamos al libro de Filipenses. Entonces, si algún testigo de Jehová viene a hablar de usted de Cristo, ellos generalmente le dicen a usted que Él no es hijo de Dios, que Él es un hombre más, que fue un buen hombre, que dio buenas enseñanzas, pero que hasta ahí. Pero nosotros por la palabra podemos demostrarle que Cristo es superior a los ángeles. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse. O sea, él no se agarró a su naturaleza divina. Él se sometió al Padre, vivió en esta carne para traer una enseñanza a nuestras vidas. Amén. Y para poder entendernos a nosotros como raza humana que nosotros somos. Pero él es hijo de Dios. Amén. Ahora vamos nuevamente a Hebreos. Capítulo 1, verso 8 y verso 9. Dice: mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El salmista, el escritor de Hebreos, está tomando el Salmo 45. El Salmo 45 fue un salmo que David escribió cuando Salomón se iba a casar con la hija del faraón. David escribió ese salmo, se lo escribió a Salomón cuando se fue a casar con la hija del faraón. Pero en sí, el salmo está apuntando a Cristo. Vamos al Salmo 45. Gloria sea el nombre del Señor. Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sigue tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sea prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad y de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Está escribiéndole a su hijo Salomón en la boda. Pero este salmo está apuntando a Cristo como rey. Amén. Y Cristo es superior a los reyes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Porque Dios llama ahí a Salomón como hijo de él. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice allí la palabra? Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Amén. Bien, usted sabe que Dios hizo un pacto con David. Amén. Cuando Dios nombra a David rey y David comienza a conquistar y comienza a reinar en Hebrón, Dios hace un pacto con David. ¿En qué consistía el pacto de David? ¿Se acuerdan los que estaban conmigo en un ayuno que le estaba enseñando sobre los pactos? Y le enseñé acerca del pacto de David. ¿En qué consistía el pacto de David? O sea, si anduvieres rectamente delante de mí, siempre habrá uno de tus hijos, ¿dónde? En el trono. Amén. De tal manera que para los judíos hablar de reyes siempre apunta a hablar de David. Amén. Porque a él fue que Dios tomó para hacer pacto con él. Y a David fue que Dios le dio la promesa de que su reino iba a ser eterno. Y ellos tienen el concepto de que el que va a venir a reinar es David. Y ellos tienen el concepto que Dios le va a resucitar a David y se lo va a poner en el trono. Y el escritor de Hebreos, para sacarlos de ese error, le está hablando de Cristo como rey, pero de Cristo como rey eterno. Amén. ¿Sí me hago entender? O sea, Cristo es superior al reinado de David.
Y que solo en David Dios estaba prefigurando a Cristo. Solo los pactos que Dios hacía con David, en realidad no estaba haciendo pacto con David, lo estaba haciendo con su hijo. Y para demostrarlo, los evangelistas toman la genealogía para mostrar de dónde viene Cristo. Si usted lee a Mateo, Mateo se da la tarea de mostrar la genealogía desde el orden de José. Y creo que Lucas da la genealogía mostrándolo desde el orden de María. ¿Sí han leído eso? ¿Sí saben de qué estamos hablando? Amén. Para demostrar que tanto José como María vienen de la tribu de Judá, y que tanto José como María vienen de David. Y que cuando Dios tomó a María para usar el vientre de ella para poner a su hijo, no lo tomó a la boca ni lo tomó a la ligera, la buscó para que su palabra se cumpliera, que el reinado de David iba a ser eterno, pero en Cristo Jesús. Y cuando Dios le dio la promesa a David que nunca le iba a faltar a alguien de su familia en el trono, y que su trono iba a ser eterno, se estaba refiriendo que humanamente hablando, de los lomos de David iba a salir el que iba a reinar eternamente, que es Cristo Jesús. Pero el reinado de Cristo es superior al reinado de David. Amén. ¿Por qué? Porque si usted observa, David erró o no erró. Si usted observa, aunque Dios le dijo a Salomón que era su hijo, Salomón erró. Y Salomón erró bastante. Erró tanto que Salomón hizo perder al pueblo. Salomón hizo pervertir al pueblo. Cuando creo que el domingo era que le hablaba y le decía que Salomón mandó a traer una estatua de Moloch y la puso en Israel, porque se casó con una de esas cananeas que adoraban a esos dioses, y él le permitió traer esa estatua. Y si nosotros comenzamos a estudiar minuciosamente la vida de Salomón, Salomón, cuando entró en decadencia, hizo corromper al pueblo de Israel. Y por causa de Salomón se dividió Israel. Y Dios le dijo: no te lo divido en tu reino por amor a mi siervo David, pero en tu hijo te dividiré el trono. Y en el hijo le dividió el trono. Porque Salomón siempre vivió con un celo. El celo de Salomón era que Salomón siempre estaba cuidándose de los de Efraín. Siempre se cuidaba de la tribu de Efraín. Siempre Salomón vivió a expensas que la tribu de Efraín no se levantara, porque la tribu de Efraín era la tribu más poderosa de Israel. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Fructífero. ¿Quién era Efraín? El segundo hijo de José, ¿verdad? Y que Dios lo declara como fructífero. Y en realidad, cuando usted estudia la historia de Israel, ve que el 50% de los soldados de Israel lo tenía Efraín. Y Salomón siempre tuvo miedo de los efraimitas. Siempre. Y le podía mostrar textos bíblicos en que Salomón siempre se cuidó de los de Efraín. Pero en el hijo de él le dividió el reinado. ¿Y quiénes reinaron? Los hijos de Efraín. Sobre Samaria reinaron los hijos de Efraín. Porque ahí sobre Samaria estaba la tribu de Efraín, y ellos reinaron, dividieron el reino, y se quedaron con más gente, se quedaron con las 10 tribus, mientras las otras 2 tribus, que donde reinaban los reyes de David, se quedaron en Jerusalén con la tribu de Judá, que era la tribu de donde había salido el rey David. Amén a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? No se le vaya a corromper. Denle un aplauso a Dios. Por ejemplo, Dios le habla a Salomón de cetro de equidad. El cetro era la vara que un rey usaba para señalar al que era objeto de su favor o benevolencia. O sea, Dios le está hablando que en la mano de Jesús,
un cetro de equidad, que la palabra equidad nos va a dar idea a nosotros de qué? De igualdad, de justicia. Le pregunto, ¿los hombres pueden regir con justicia? No. Por mucho que quieran esforzarse por ser justos, nunca somos justos, hermanos. Siempre los hombres nos equivocamos en cuanto a la justicia, porque siempre nos dejamos llevar por emociones, nos dejamos llevar por sentimientos. Pero el trono de Jesucristo, ese sí tiene equidad. Ese sí rige con justicia. Ese no se va de ningún lado. Ese sí sabe impartir la justicia correctamente. A su nombre. Por eso el reinado de Jesús es superior al reinado de David. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Según Hebreos 8, dice: el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, jamás hubo un rey en Judá, por bueno o malo que haya sido, que recibiera el título de Dios. O sea, ningún rey recibió el título. Vamos al Salmo 46, el verso 5. Perdón, Salmo 45, verso 6. Salmo 45, verso 6. ¿Qué dice la palabra? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Amén. Tu trono, oh Dios, es ¿qué? Eterno. O sea, hablando de Salomón, le pregunto, ¿Salomón era Dios? No. ¿Quién es Dios? Jesús. Entonces, el salmo no es dirigido tanto a Salomón como a Jesús. Él es Dios y su cetro es cetro de justicia, cetro de equidad. Entonces, cuando David escribe ese salmo inspirado por el Espíritu de Dios, se estaba dirigiendo precisamente a la persona de Cristo Jesús. Amén. Vamos al verso 7. Léame el verso 7 del 45. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, lo unió Dios el bien tuyo. Con odio y alegría, más que a tu compañero. Amén. Aquí se refiere a Cristo. O sea, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. El óleo de alegría se llamaba el aceite aromático preparado especialmente para la unción de los reyes en medio de grandes ceremonias celebradas en un ambiente de pompas y regocijo. O sea, se le conocía como óleo de alegría porque hacían una gran fiesta el día que iban a ungir el rey. Y no se permitía tristeza ni se permitía caras largas en esa fiesta. Esa fiesta era una fiesta de regocijo. De tal manera que Cristo, por eso dice el escritor de Hebreos más adelante, dice que Cristo siempre puso el gozo por delante. Amén. O sea, Él puso el gozo por delante porque Él fue ungido con óleo de alegría. De tal manera que Él está dispuesto a impartirle gozo a sus hijos. ¿Ok? A nosotros está dispuesto a impartir gozo porque Él ha sido ungido con óleo de alegría. De tal manera que si nosotros estamos tristes y nos acercamos al Señor, Él nos unge con óleo de gozo y de alegría. No importa el problema que estemos pasando. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos rápidamente. Tenemos que terminar esto hoy. Cristo fue ungido con óleo de alegría. La palabra Mesías viene del griego Cristo y significa ungido. La unción de Jesús como el Mesías prometido es otro argumento usado por el autor de nuestra epístola para dar realce a la doctrina de la divinidad de Jesús, el atributo divino, citado en Hebreos 1:9. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, lo puso por encima. Pedro, por ejemplo, convencido de la pureza del Salvador, escribió: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a 1 de Pedro 2:22.
Primera de Pedro 2:22. ¿Qué dice la palabra? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuchen. Tomando este versículo, comparándolo con David y con Salomón, ¿cuál es la diferencia entre Cristo, David y Salomón? ¿Ah? Que él no hizo pecado. Pero David pecó. Pero Salomón pecó. Mas Cristo ni siquiera en sus labios se le engañó. Por lo tanto, el reinado de Cristo es superior al de David y superior al de Salomón. Y con esto el escritor de Hebreo le hacía énfasis a los judíos para que entendieran que el reinado de Cristo era superior al reinado de los hombres que Dios había puesto en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Amén. Vamos a Apocalipsis 19:11. Alguien que me lo lea. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿A quién se refiere ese caballo blanco? ¿Quién es el que lo está montando? Cristo. ¿Y cuál es el título que va cargando? Fiel y verdadero. Para enseñarnos a nosotros que el reinado de Cristo es superior al reinado de Salomón y superior al reinado de David, que no fueron fieles, que no permanecieron en fidelidad. A la postre torcieron, pero Cristo no. Cristo permaneció fiel hasta el fin, porque Él es Hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. Entonces Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los reyes. Él está por encima de ellos. Y esto nos dice a nosotros que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y que Él está por encima de cualquier hombre en esta tierra. Él no tiene nada que ver con eso. Él es Hijo de Dios. Amén. Bien, amados. Hoy terminamos la primera enseñanza. Aparte vamos a seguir con otras enseñanzas sobre la cristología. La cristología no es más que el estudio de Cristo a través de la Escritura. Amén. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia desde Génesis, toda la Biblia está señalando a Cristo. Amén. Y toda la Biblia es una figura del Hijo de Dios. Desde usted comienza en Génesis a estudiar, toda la Escritura apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías, toda la Escritura apunta a Cristo. Y después en los Evangelios hasta Apocalipsis muestra a Cristo como el personaje central de las Escrituras. Quien no lo quiere entender, no lo entenderá, pero está bien claro que todo el objeto de oración se llama Cristo Jesús. Amén a su nombre. Él es el objeto de nuestra oración y que Él está por encima de cualquier hombre. Y que para que la iglesia pueda caminar y la iglesia pueda funcionar, Cristo tiene que ser la cabeza. Iglesia donde Cristo no es la cabeza, no es iglesia. Iglesia donde los hombres mandan, no es iglesia. Iglesia, para que sea iglesia, es donde se hace la voluntad